De nuevo, buenos días a todas y a todos en Colombia y México. Buenas tardes en España. Es una gran alegría para mí presentar a nuestro querido amigo y colega Eligio Cruz Leandro, quien es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en administración, doctor en ciencias administrativas, tiene diplomado en habilidades directivas y especialmente tiene un diplomado en complejidad y problemáticas de la Ciudad de México. Es además corresponsable del Laboratorio de Análisis Disciplinar de Sistemas Complejos. Es tutor en el doctorado de Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinaridad de la Universidad Iberoamericana de León. Forma parte de la red sobre complejidad con académicos de Colombia, Argentina, Cuba y Perú, dentro de la que se participa con temas relacionados en educación en sistemas complejos. Además, es profesor de la especialidad y maestría en complejidad del Instituto Global de Altos Estudios y Ciencias Sociales de la República Dominicana. Y paro ahí porque si no, nos quedamos hasta el final de la charla solo hablando de todo lo que hace Eligio en temas de complejidad. El día de hoy, Eligio nos va a hablar en su charla sobre las ciencias de la complejidad para el estudio de problemas de las comunidades, casos específicos. Eligio, muchas gracias de nuevo y bienvenido. Muchas gracias, querida Daisy. Es un honor tener la oportunidad de participar nuevamente. Con son 3 encuentros interuniversitarios desde 2007. Me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio a esta charla. Vamos a iniciar. Inicialmente propuse el título que fuera las ciencias de la complejidad para el estudio de problemas de las comunidades, casos específicos, y quizás pudieran estar esperando que presente yo algunos estudios de caso. Sí los mencionaré, pero no podremos profundizar en cada uno de ellos. Más bien me centraré en lo que es la complejidad del pensamiento y la problemática que hay que atender. Les parecerá un poco extraño el inicio porque les voy a platicar sobre el gobernante Pacal, que fue un gobernante maya. Se le conocía como Pacal el Grande. Ascendió al poder a los 12 años y durante su reinado hubo paz, prosperidad y armonía en sus dominios. Esta es una imagen del gobernante Pacal y de la zona arqueológica de Palenque, que es donde él gobernó. El 15 de junio de 1952, un arqueólogo mexicano, Alberto Ruiz, descubrieron la tumba del rey Pacal. Encontraron esta, esta escultura, ¿sí? Este es un personaje con un atuendo maya y hasta el momento, bueno, pues es considerado un monumento funerario el más importante de Mesoamérica. Hace años estaba abierto al público, tuve la oportunidad yo de entrar y ahora ya no se permite sino con permisos muy especiales. Al interior de esta tumba podemos ver este relieve en donde hay una persona que está en esta posición y lo han interpretado los investigadores europeos de muy distintas maneras, pero al no encontrar una explicación de por qué
de por qué está en esta posición y se les hace extraño el relieve, pues le dan una explicación muy particular y lo interpretan de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, esto lo ven como una cápsula espacial en donde hay un conductor y ven a Pacal aquí sentado. Dicen que está pisando unos pedales, que está tomando unos controles, que tiene en la nariz un respirador por donde toma oxígeno y que que tienen el cuello son unas mangueras para trasladar el oxígeno, que esta es una especie como de nave espacial de donde salen llamas de unos propulsores, etcétera, ¿sí? Además de este relieve, encontraron una máscara funeraria y esa es la interpretación que le dan, ¿sí? Entonces lo han representado de esta manera y dicen que es un viajero en el tiempo, que es un alienígena ancestral y lo representan en general así, porque desconocen la cultura y lo interpretan de una manera distinta y lo asemejan con lo que les es familiar, pero también tiene cierta intencionalidad ideológica. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a primero a revisar qué es lo que quiere decir estos glifos mayas, ¿sí? Primero, un glifo es un símbolo o figura tallado y representa un concepto. No son letras, sino son conceptos que están grabados en pintura. Por ejemplo, esta es la posición del rey Pacal, ¿sí? Está en una posición extraña, que dirían, pues es que sí está conduciendo una nave espacial y no. En realidad, lo que es la posición de un recién nacido. Es que me estorba aquí y me distrae la posición de un recién nacido. Y esto lo podemos comprobar en otros grabados que también tienen esta posición del rey de un recién nacido, pero ya como adulto. Por ejemplo, este fue hallado en otra zona arqueológica muy cercana y está representado el dios del maíz, también recién nacido. Entonces, así los representaban. Este, aquí, ya lo pude. Aquí podemos observar a Pacal y la interpretación local es que Pacal renace del inframundo, en donde aquí debajo de él está ubicado el inframundo a través de un árbol cósmico que ven ustedes como una cruz, pero que no tiene nada que ver con la cruz cristiana, sino que es una ceiba que es un árbol sagrado para la gente del sureste, los mayas en Guatemala, Belice, y aquí está representado, ¿sí? Es una ceiba, Yaxché, que es el símbolo de la vida, donde nació la primera persona y bajo sus ramas se transmiten los poderes de los gobernantes. Es decir, tiene que ver con el renacer, tiene que ver con la vida y tiene que ver con la conexión entre el inframundo, la tierra y el cielo. Por eso es que se observan estos niveles en este glifo maya. Nace del centro de la tierra, sus troncos y ramas sostienen el cielo y sus raíces penetran al inframundo maya. Y lo representan de diferentes maneras. Si se dan cuenta, este glifo, que no es de ahí de la tumba, pues tiene un gran parecido y este es una ceiba que llega a medir hasta 16 metros. Aquí tenemos otras representaciones de la ceiba, ¿sí? Y una ceiba real.
Entonces podemos observar hasta aquí que no tiene nada que ver hasta ahorita con lo que interpretan los investigadores occidentales. Por otra parte, también vemos aquí una serpiente bicéfala, en donde hay una serie de deidades, y en el centro está las fauces del monstruo de la tierra, de donde sale Pacal para renacer. Este es el icono que se ve en la tumba de Pacal, pero hay otro en el Templo de la Cruz y hay otro en un sitio que se llama la Cruz Foliada, en donde son figuras muy similares. Así representaban al monstruo de la tierra. Y esto, pues, no es una interpretación empírica, sino que hay una serie de científicos, arqueólogos, antropólogos, que lo hacen de manera seria. Por ejemplo, este es de Eduardo Matos Moctezuma. También tenemos aquí lo que llaman el aliento vital, Pixán, en donde vemos que tiene aquí algo en la nariz. Eso representa el aliento vital, y lo que la cultura occidental ve como mangueras, en realidad son trenzas, trenzas del pelo largo, sí, que es un peinado muy común aquí en México, en el sureste. Y en la parte de arriba de lo que le llaman que es la nave espacial, hay un pajarito, ¿sí? Que no es otra cosa más que un ave celestial. Hay un sitio muy serio que habla sobre los descubrimientos arqueológicos y la interpretación, se llama Somos Nómadas, se los recomiendo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el pensamiento es muy importante en la vida diaria, ¿no? Nos permite darle sentido, interpretarla. Con respecto a la cultura occidental, es patente, es evidente que decodificamos la realidad de manera distinta, en donde ellos ven un astronauta, pues nosotros vemos un gráfico con muchos simbolismos, ¿sí? Y no es otra cosa, sino detrás de los pensamientos eurocéntricos, latinoamericanos, subyacen siglos de historia, ¿sí? Devenires, intereses políticos, bélicos, poderes fácticos, cultura, educación, valores éticos, morales, comunitarios, familiares, que son muy distintos, ¿sí? En Occidente, a pesar de siglos de barbarie y de abusos colonialistas, ellos son los modernos y a nosotros nos siguen considerando como los salvajes, que tiene mucha relación con lo que hace un momento comentaba el doctor Mario Castillo. Nosotros no somos iguales, y qué bueno, ¿sí? Es necesario en este sentido reconocer y revalorar y resignificar nuestras diferencias. Nosotros somos una cultura milenaria con una riqueza cultural, ancestral, que la podemos observar en la vida cotidiana, ¿sí? Desde la Tierra del Fuego hasta la frontera con Estados Unidos, vemos que la vida comunitaria es distinta, los valores son distintos, las cosas que nos identifican, nos permiten reencontrarnos independientemente de en qué país nos estemos encontrando. Y también hay una grandeza cultural enorme, ¿sí? En Occidente atribuyen sus avances a los genios científicos que han tenido, no sé, Isaac Newton, Albert Einstein, etcétera. Pero si nosotros hemos logrado esto que ustedes pueden ver en pantalla, la Gran Tenochtitlan, la reconstrucción, porque la original la destruyeron, Machu Picchu,
Teotihuacán, está Nazca, pues no lo atribuyen a la riqueza cultural de estos pueblos, sino lo atribuyen a alienígenas ancestrales. Y es preocupante cuando uno mismo visita estos países, uno va a Perú, a Paracas, a Nazca, y pregunta por estas proezas, sobre cómo fue posible. La misma gente se lo cree y dice, no, pues es que dicen que fueron extraterrestres. Y lo cual es una narrativa, ¿sí? Que está promovida desde Occidente, con lo que se niega la capacidad de las comunidades originarias de haber logrado esto siglos atrás, mucho antes que ellos, que los mayas tenían grandes conocimientos astronómicos, matemáticos, cuando en Europa se vivía en el oscurantismo. Entonces, este tipo de culturas han sido minimizadas, invisibilizadas y atribuidas a factores metafísicos y no culturales. Y de aquí, pues vamos a buscar entender hablar de los problemas en América Latina. Que para entenderlos debemos, muchos de los problemas que sufrimos en la actualidad, debemos tener claro que son producto de un proceso de colonización y de dominio de cientos de años. Imagínense cuántos años llevamos, más de 500, ¿sí? En los que nos han dominado militar, de manera religiosa, política, económica, en un proceso de colonización multidimensional que ha durado cientos de años. Y que esto, pues, no solo nos influye, sino determina cómo somos en la actualidad, cómo vivimos, cómo convivimos, cómo nos organizamos, cómo nos educamos, cómo nos tratamos entre nosotros mismos, cómo distribuimos el producto de nuestro trabajo, cómo nos discriminamos también nosotros mismos, cómo nos dominamos, cómo nos sometemos, ¿sí? Y también afecta en cómo hacemos ciencia y cómo hacemos políticas públicas. A partir de estos siglos de dominio, pues hemos forjado una estructura social desigual, donde hay patrones de convivencia y de organización, y en donde en ocasiones tenemos comportamientos hegemónicos y en otras comportamientos de subalternos. Recuerdo haberlo visto en diferentes países, por ejemplo en República Dominicana. Son una isla en donde están divididos, hay una parte en donde la colonizó Francia, España, Inglaterra, en una colonización salvaje que fue la parte de lo que ahora es Haití, y el otro lado que es el lado español, que primero ocupó la parte que ocupa Haití, la saqueó, la devastó y se fue a la parte exuberante. Entre estos dos países hay una frontera, pero el racismo es tremendo. A pesar de que la población de toda la isla en general es afrodescendiente, entre ellos se discriminan, se identifican, ¿sí? Como haitianos, como dominicanos, y se comportan como hegemónicos, pero también como subalternos con otras culturas a las que consideran superiores. Entonces, muchos de los comportamientos que vemos nosotros, racistas, clasistas, excluyentes, ¿sí? Pues tienen raíz
en estos siglos de dominio de países occidentales. Y decía yo anteriormente, esto mismo se nota en la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se estudia en el Instituto de Santa Fe, Nuevo México? Si ustedes se pueden adentrar a su página, podrán encontrar, pues, cuáles son las líneas de investigación. Por ejemplo, aquí algo que le llaman justicia algorítmica, inteligencia artificial, eh, otras teorías sobre las inteligencias artificiales, dinámicas de población, dinámicas de salud, emergencia de las sociedades complejas, que aquí la pongo en un recuadro más grande, cómo diferencian a un tema que le llaman emergencia de las sociedades complejas y ponen a Machu Picchu aquí, ¿sí? Y bueno, no tengo yo ninguna duda que es una sociedad compleja, pero después, ¿cómo hacen la distinción? Cuando ponen la complejidad de la civilización, ¿sí? Hay un latino en esta página, un investigador que se llama José Ignacio Arroyo, un becario postdoctoral, y en donde está en el centro de modelación matemática, pero su línea de investigación está completamente en blanco, está completamente en blanco. Y bueno, no sé qué quiera decir esto. El hecho es de que el cuadro que les corresponde está de esa manera. Y por acá se quiso emular al Instituto de Santa Fe con la edificación del Centro de Ciencias de la Complejidad en México. También si nos adentramos a su página, a su página web, podemos encontrar que también igual tienen investigación, eventos, divulgación, etcétera, etcétera. Y nos metemos a los temas, ¿no? Le damos clic y tienen complejidad ecológica y medio ambiente, vacío. Corresponsable, vacío. Temas, vacío. Otro tema de investigación, fundamentos de las ciencias de la complejidad, igual responsable, corresponsable y temas, vacío. Después, complejidad y biología de sistemas, responsable, corresponsable y temas, vacío. Y solo un solo artículo en como 15 años de vida de este centro. Me pregunto si es casualidad o a qué se deben estos vacíos, que no nada más son en espacios informáticos como su página web, o en ideas, o en investigadores, sino también vacío en sus instalaciones. Pero he de hacer una corrección, sí se llenó. Hace poco, decían los medios, se abarrotó el C3. Eso sí que es noticia. ¿Y por qué es? Pues porque una persona, ¿no? Presentó, presentó en el Congreso mexicano lo que era supuestamente una momia alienígena. Y salió el C3, sí, a responder por la... y
esta persona había dicho que se dedica a esto, a estudiar los alienígenas ancestrales. Salió a decir que la UNAM había avalado que la momia era real. Y entonces, pues sale el C3 a aclarar y hace una conferencia de prensa para hablar sobre la momia de Nazca, ¿sí? Y lo vemos vacío y nos preguntamos, ¿y qué sucede con los problemas? Y vemos, y quiero recordar un episodio de la fundación del Centro de Ciencias de la Complejidad al que acudió nuestro amigo Carlos Maldonado a la inauguración y que Pedro Sotolongo, complejólogo cubano, les decía de manera muy valiente y muy frontal, les dijo, yo he escuchado aquí todas las conferencias y nada tiene que ver con complejidad, nada tiene que ver con lo humano. Dice México teniendo tantos problemas y que no agarren un solo problema, agarren uno nada más y se dedican entre todos a ellos para dar algunas alternativas. Y entonces pues llegamos a los problemas de México, como en todos los países de América Latina y el Caribe, hay una gran cantidad de problemas que son por naturaleza sistémicos, que son complejos. Tenemos, por ejemplo, pues la desigualdad, la violencia de género, la inseguridad, la discriminación, la migración, la contaminación ambiental, el hacinamiento urbano, la corrupción de las élites. Este último problema del que no se hace investigación y que es transversal a todos los problemas. Sin duda, son problemas complejos. ¿Quién va a estudiar esos temas? No va a venir el Instituto de Santa Fe para estudiarnos y darnos propuestas. Al parecer, tampoco el C3 estaría dispuesto a abordarlos. Y yo pongo aquí, están a la vista, a diario, pero se les invisibiliza, no son relevantes. Pueden observar los medios y solo lo utilizan como justificación para atacarse unos grupos de poder a otros. Pero en realidad las investigaciones de complejidad sobre estos problemas que de verdad nos interesan y de verdad nos atañen, pues brillan por su ausencia. Unos problemas de salud aquí. Y después yo hago esta afirmación. Para hacer ciencia es indispensable meterse en problemas. La gente que me conoce ha de saber que a mí me encanta meterme en problemas, ¿sí? ¿Y con quién hay que meterse en problemas? Con los consejos de ciencia, con los grupos académicos, con los políticos, con las autoridades. Pero la ciencia siempre tiene que estar en busca de problemas. A la ciencia clásica no le gustan los problemas complejos. Y si los aborda de manera fragmentada, lineal y reduccionista. De manera en que si yo busco el problema de la pobreza, a ver, pues, ¿qué enfoque le vas a dar? ¿No? Económico, no te metas con lo político, no te metas con lo social. O bien, no se hace investigación porque no es políticamente correcto hablar de los problemas sociales.
tampoco es redituable académicamente, porque los consejos de ciencias, pues hay temas que no apoyan. Y si uno se dedica a estudiar problemas, pues a veces los apoyos no gustan. Hay líneas de investigación definidas, que son las que son apoyadas con becas o con algunas contribuciones, pero solo aquellos temas que interesan a los consejos de ciencia son los que se promueven, se financian y se les considera como doctorados de calidad, como investigaciones de primera línea y se dejan en segundo término los temas complejos. Los problemas de las comunidades, y pongo intencionalmente las comunidades urbanas, rurales y de millones de personas, porque a veces se suele hablar muy en general de los problemas sociales y pensamos que los problemas sociales afectan a toda la sociedad y no, en realidad no. Los afectados son comunidades muy específicas, personas que viven en condiciones también muy particulares y que no les interesa muchas veces, pues a la gente que hace ciencia, ni a la que hace política, ni a la que hace política pública. Y como problemas, pues sí son materia de la complejidad, ¿sí? Reúnen todos los requisitos para hacer ciencia formal. Son relevantes, son trascendentes, son de complejidad creciente, un término acuñado por el doctor Maldonado. O evolucionan y se retroalimentan entre sí, no se dan de manera independiente. Viven, conviven y evolucionan estos problemas. Se observan en redes de diferentes configuraciones. Podemos hablar de redes empresariales, redes de corrupción, redes delictivas, redes comunitarias. Hay fenómenos emergentes, fenómenos que antes había y que por la interacción o por fenómenos entrópicos dan lugar a fenómenos emergentes. Hay autoorganización, adaptabilidad. En caso de fallo de desequilibrio podrían continuar. Yo recuerdo en una ocasión que se organizó este encuentro en la Universidad del Bosque. Hubo un doctor que hablaba sobre el sistema de salud, sobre los hospitales, y decía, hay hospitales que todo indica que no deberían de funcionar, porque no tienen medicamentos, porque no hay médicos, por las instalaciones, por los recursos, y sin embargo, funcionan. Y yo haría una generalización a muchos de los servicios públicos. Hay escuelas en donde hay problemas con los maestros, hay problemas en el contexto de las escuelas, hay problemas de organización, de currícula, de organigramas, y sin embargo, funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque se da esto. Hay autoorganización y adaptabilidad y encuentran un nuevo nivel de organización y siguen adelante. En estos fenómenos también que nos deben de ocupar, no se pueden realizar predicciones a largo plazo, ¿sí? Algunos presentan propiedades caóticas, muchos de los problemas humanos, comunitarios, sociales, éticos, morales, son susceptibles de entenderse o de estudiarse con lógicas no clásicas. Presentan
propiedades de autosimilaridad, de fractalidad, se estudian eminentemente o deben de ser estudiados eminentemente de manera inter y transdisciplinaria. No se pueden presentar propuestas por especialidad. Son susceptibles de modelarse por diferentes medios, ¿sí? Por los algoritmos genéticos, los autómatas celulares y un gran etcétera. Es decir, problemas sí hay y ciencias también hay. Y entonces por eso pongo este mini cartel que dice, el que quiere puede. Es un dicho. Aquí en México, no sé si será también en América Latina. El que quiere puede y el que busca encuentra. Y entonces la ciencia debe buscar problemas, debe meterse en problemas. Hay muchos grupos de complejidad en América Latina que los hemos visto nacer con gran entusiasmo, evolucionar un poco y después desaparecer. ¿Por qué? Pues porque son grupos de investigación, son gente entusiasta por las ciencias de la complejidad o por la complejidad que no se meten en problemas. ¿Sí? Para poder continuar es necesario hacer eso. Y como ejemplo, podemos aquí anotar algunas de las investigaciones que son producto del trabajo del laboratorio que comentaba el doctor Mario Castillo. Por ejemplo, esta investigación trata de personas en el estado de Puebla. Es un estado que se caracteriza justamente por la trata de personas. Un problema que está a la vista de todos, que hay redes les llaman de enganche locales, que se aprovechan de muchas jovencitas o jovencitos o niños y que todo el mundo sabe que esos grupos se dedican a eso, familias enteras que se dedican a la trata de personas, educan a los hijos para ser tratantes. Lugares de enganche, lugares de traslado, en donde las autoridades saben, autoridades locales y federales, lugares de explotación. Ahí están los problemas. Y las redes, pues son casi públicas, pero no se ve. El problema de las personas desaparecidas, que ya se perdió la cuenta, pero seguramente son más de 100,000. O una guerra contra el narcotráfico, que lleva más de 10 años, en donde pues la desaparición era una práctica cotidiana de los grupos delictivos de autoridades locales del ejército, de la marina. Había comisiones de derechos humanos en todos los estados, fiscalías con áreas de derechos humanos. Y el problema no se veía, ¿sí? Hay problemas en la educación, con las redes oligopólicas, ¿sí? De cómo se hace política pública. Y ahí están los problemas. Y esto, pues también lo comento por los jóvenes que se incorporan al estudio de las ciencias de la complejidad. Lo que estudian en el Instituto de Santa Fe. Me regreso. Puede ser conocimiento muy pertinente, muy adecuado con lo que les interesa a ellos.
¿sí? Que viven, pues, usufructuando una situación de privilegio, que es resultado de cientos de años de predominio. A veces, un joven de esa, norteamericano, francés, inglés, y yo qué culpa tengo, ¿no? Ninguna culpa de lo que pasó hace cientos de años. Pero lo que ocurrió hace cientos de años sigue ocurriendo porque el sistema de dominio, de sometimiento, pues ha mutado, también se ha autoorganizado, ha cambiado y subsiste con nuevas formas de dominación. No, no tienen la culpa de lo que ocurrió, pero sí de lo que está pasando, de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que pasa en Europa del Este, en lo que pasa en Centroamérica, en Brasil. Entonces sí tiene mucho que ver, porque el régimen o el sistema de transferencia de riqueza continúa. Y también sus pregoneros, ¿sí? Entonces lo que estudia el Instituto de Santa Fe puede ser, pues, muy pertinente, de acuerdo a sus intereses, prioridades, problemas, y no hay ningún misterio, piensan diferente. Y yo digo, y qué bueno, pero no tienen los mismos problemas que nos aquejan a nosotros. Y pueden ser las mismas ciencias de la complejidad las que estudiamos, las mismas herramientas. ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué les hace falta a las ciencias de la complejidad para que nos sean útiles, para que nos sirvan para entender problemas? Y la diferencia es el pensamiento. El pensamiento es el eje articulador para que las ciencias de la complejidad sirvan para una o para otra cosa, ¿sí? Y hay que aceptarlo. Nos educaron con un pensamiento colonizado. He aquí algunos de nuestros intelectuales que se identifican con el régimen dominante, desconocen, desprecian su cultura. Son sucursales del pensamiento, promotores del pensamiento de Occidente. Pongo aquí, incluso más dogmáticos y admiradores de los países, entre comillas, civilizados, que insisto, mientras aquí se vivía un esplendor cultural, en Europa era una isla que vivía en el oscurantismo, porque en Oriente también florecía la cultura hindú, la china, y ellos encontraron una puerta de salida hacia América. Y estas personas nos construyen y nos manejan una realidad. Una realidad como si este demonio del Estado tuviera vida propia. Y yo estoy seguro que es el mismo demonio del que hablaba Descartes, en donde nos decía en el siglo XVI, supondré que algún genio maligno de extremado poder e inteligencia pone todo su empeño en hacerme errar, sin duda alguna, pues existo yo también. Si me engaña a mí, y por más que me engañe, no podrá conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo. Hablaba ya de un demonio que nos engañaba y lo decía de esta manera porque si no, no podía hablar en contra de la iglesia, de los reyes, ¿sí? O de los reyes. Y también de esto nos habló Foucault cuando nos dice, el poder se incardina en el interior de los hombres
actúa aún antes de nacer y después de la muerte. Controla la voluntad y el pensamiento en un proceso intenso y extenso de normalización en el que los individuos son numerados y controlados. Y también Gramsci nos habla de la hegemonía de un grupo dominante que es consecuencia de un conjunto de componentes, es decir, el dominio, la hegemonía no es producto de nada más un elemento que sea el político o el militar, en donde la cultura y las formas jurídicas forman parte de una superestructura, con ciertas ideologías políticas, establecen las ideas que guían a una sociedad. Entonces podemos ver que ese demonio ha perdurado y controla las mentes, ¿sí? Bajo este sistema, los grupos de poder empresariales, políticos, culturales, imponen un modelo que no solo busca conformar individuos socialmente aceptables o útiles, sino también evitar brotes de desviaciones dañinas. Aquí podemos ver una imagen es de Francia, de cómo veían en el siglo XVIII la educación en el año 2000, de cómo el profesor, pues igual, de la misma manera, seguía transmitiendo conocimientos para hacerlos personas normalizadas. Reproducir individuos conforme a la normalidad, reproducir el orden social para mantener el status quo o condiciones que prevalecen en la sociedad. El demonio vivo. Y aquí nuevamente regreso a Descartes y también a José Pablo Feynman, argentino. Yo digo, no es mal usar categorías, ¿no? Filosóficas europeas. De hecho, yo ahorita les estoy hablando de Foucault, de Descartes. El problema es el uso que les damos, la intencionalidad para interpretar la realidad. Un ejemplo es cómo interpretamos la duda de René Descartes, que en 1637, en el discurso del método, dudó. Cuando dice dudaré de todo, dudó de la teología medieval, dudó del tomismo de los aristotélicos, dudó de las verdades evangélicas, dudó de la Inquisición y aunque no lo pareciera, dudó de Dios. Habló de un demonio, pero no le dio nombre para no meterse en tantos problemas, ¿no? De la misma manera en que lo hizo Descartes, nosotros también deberíamos dudar de todo, de que no hay verdad revelada en la ciencia, no hay verdad en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la democracia, en el libre mercado, en lo que entienden por los derechos humanos, en lo que entienden por justicia, en lo que entienden por verdad. Y también estoy seguro que, al igual que ahora, la voz de los filósofos, vanguardistas, no conservadores, pues también se tergiversaban. Entonces aquí ya casi para finalizar, yo afirmo que es usual que se reproduzca el pensamiento de los países desarrollados, que utilicemos métodos, modelos, estrategias, políticas y recetas que nos proporcionan ya prefabricadas, como chips, que quienes hacen robótica, los arman, pero que no producimos chips.
También es innegable la utilidad de las ciencias de la complejidad, sus disciplinas, teorías, enfoques, lenguajes, estrategias de indagación. Y el problema que sigue siendo patente es ¿para qué? Por eso decía yo, hay mucha gente que quiere estudiar complejidad. Es gente que actúa por entusiasmo, pero que carece de una ideología, de una convicción de por qué y para qué quiere las ciencias de la complejidad. Entonces debemos de pensar, primero, ¿qué es pensar? ¿Cuándo pensamos? ¿Cómo configuramos la estructura de nuestro pensamiento? ¿Por qué hay diferencias de nuestro pensamiento con los norteamericanos o los europeos? ¿Por qué pensamos como pensamos? O sea, hay otras formas de pensar, pensamientos alternativos, qué construir, para quién construir, y hacer pensamiento en abstracto, propuestas, construir, modelar el pensamiento, ¿sí? Y en este caso, ni modelos ni de izquierdas ni de derechas, lo que nos han vendido por izquierda y derecha. En las ciencias de la complejidad no hay extremos, todo florece en los puntos medios. Una realidad donde quepamos todos porque hay una gran diversidad de pensamientos y de personas. Tampoco todos son comunidades originarias, ni todos son élites políticas o sociales. Hay mucha gente que vivimos en medio y que no estamos completamente identificados con ninguno de los extremos, y debe de haber un espacio social para nosotros, ¿sí? Y hay unos comentarios finales que, pues, como conclusión, yo les diría que es indispensable reconocer nuestra realidad, reconocer que fuimos un país colonizado, subalternizado, ¿sí? Y que somos distintos, que tenemos necesidades, pero también tenemos muchas fortalezas que se han ido minimizando, culturales, familiares, personales, y que el pensamiento situado, local o contextual, me gusta todo eso, menos moriñano, ¿sí? Debe de aceptar el desafío y el compromiso de responder a problemáticas cotidianas. Y hablo de Moriñano porque tratan de adaptar el pensamiento de Morán francés y lo retoman aquí en toda América Latina, ¿no? Por eso es mi diferencia. Atender los problemas que nos preocupan, que nos afectan de manera directa, indirecta, de manera individual y colectiva. No nada más los que nos afectan de manera directa, por eso agrego de manera individual o colectiva. Y que el pensamiento situado va más allá de criticar. Es decir, no nada más hay que estudiar la complejidad, los conceptos, difundirlos, y qué barbaridad, qué buenas son. Hay que criticar y acompañar con propuestas alternativas, políticas públicas, para hacer esta realidad diferente. Y bueno, eso es todo lo que tengo hasta el momento que compartirles, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Una, Sí, creo que es muy rápida. Nos están preguntando, aprovechando la magna presencia de la UNAM aquí hoy, quisiera saber si existe la posibilidad de establecer convenios entre la UNAM y la Universidad Distrital ahora que está trabajando en doble programa. claro que sí. Por nuestra parte, encantados, pero aquí la UNAM funciona a través de institutos, y los institutos tienen, para que haya convenios fructíferos, tienen que ser convenios específicos dependiendo del tema. Por ejemplo, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y si les interesa, pues les pueden compartir mis datos y con mucho gusto gestiono el convenio de colaboración. Perfecto, muchas gracias. Aquí ahora viene otra pregunta más relacionada con la charla.
¿Considera usted que la estructura de pensamiento original en Latinoamérica es de naturaleza compleja versus la estructura dominante lineal? ¿El mestizo al someterse se adapta en vez de recobrar su origen? Perdón, es que se fue el sonido cuando estaban haciendo la pregunta. A ver, nuevamente, por favor. Nuevamente, ¿considera usted que la estructura de pensamiento original en Latinoamérica es de naturaleza compleja versus la estructura dominante lineal? ¿El mestizo se adapta a recobrar su origen? Se está entrecortando. Y, y a ver, nuevamente, sí, Vamos de nuevo. sí. ¿Considera usted que la estructura de pensamiento original en Latinoamérica es de naturaleza compleja versus la estructura dominante lineal? ¿El mestizo al someterse se adapta en vez de recobrar su origen? Sí, desde luego que todo cambia, todo evoluciona y coevoluciona. De la misma manera en que hago la afirmación de que no podemos pensar igual que alguien que nació, creció, se educó en Occidente, igual tampoco yo diría que hay que recuperar el pensamiento prehispánico. No, yo creo que habría que reconocer la riqueza cultural que sustenta las culturas que poseemos, ¿sí? O las culturas que dieron origen a nuestra forma de pensar. Sí, por ejemplo, los bogotanos, ¿no? Tienen una cultura que no es comparable a la de la Ciudad de México y que se ha nutrido, pues, de muchas vivencias, eh, tiene orígenes, tiene raíces distintas y no podemos decir que tendríamos que lo recomendable es regresar en el tiempo y recuperar al 100% lo que éramos. No, yo creo que hay que reconocerlo y no perderlo de vista para que no nos vendan narrativas de que nos ponen etiquetas, ¿sí? Desde países salvajes, violentos, atrasados, incultos. No, yo creo que hay que reconocer nuestras fortalezas. Vale, me permitiré ¿Sí? unas observaciones, más que preguntas, son comentarios que creo que es pertinente que los escuches. Allí dice Emma Chávez, doctor, me parece muy elocuente su planteamiento. Es una condición que prevalece en América Latina. Incluso parece que solo existen complejólogos europeos. He leído sus investigaciones sobre trata de personas, desapariciones y pobreza. En verdad son provocadores y sí se meten en problemas. En esos problemas deberían meterse los complejólogos, pero me ha tocado ver que se dedican a estudiar bichitos que se fueron a Venecia a estudiar el problema del metro, por ejemplo. Ese es uno de los comentarios que hacen. El otro comentario es, buenas tardes desde España, magnífica intervención, muy valiente, enhorabuena. Excelente intervención, ha sido un placer haber tenido la oportunidad de escucharlo, muchas gracias, son los comentarios del chat. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco su atención, su interés y siempre estoy aquí a su disposición para poder colaborar por nuestra causa, ¿verdad? Sí. Eligio, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Esta charla nos ha sacudido, nos ha puesto a pensar y ha sido muy, muy elocuente en tus mensajes. Entonces, ha sido algo que nos va a quedar por mucho tiempo y es algo bien, bien interesante que no solo afecta a México, sino a toda Latinoamérica. Muchas gracias, como siempre, y un abrazo desde Colombia con todo el cariño. Muchas gracias, Daisy, y un abrazo a todo el grupo de complejidad que en algún momento habrá la oportunidad de volvernos a reencontrar de manera física.
claro que sí, y ojalá sea muy pronto. Muchas gracias, Eligio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.